cabe la menor duda que los grandes males de nuestro querido Perú son la corrupción, la informalidad y el centralismo. Yo creo que en ese orden, pero la frustración que se genera a nivel de las distintas regiones por la despreocupación de parte del Estado a distintos niveles con respecto a la necesidad de infraestructura, de agua, desagüe, electrificación, carreteras, en fin, todo lo que se necesita, ha generado un problema social que hoy día en buena medida estamos sufriendo. Yo soy lo que creo que el desarrollo nacional, el generar bienestar para nuestros pueblos requiere de la participación de los tres estamentos del Estado, el nacional, regional y por supuesto de las alcaldías y del sector privado. Y es en ese sentido que nosotros vamos a llamar la atención para que esencialmente el Perú pueda contar con un desarrollo mucho más armónico. La informalidad es un tema que genera también corrupción. Están mezclados y en ese sentido nosotros por supuesto no vamos a tener una injerencia en esos aspectos, pero definitivamente también como peruanos tenemos que enfrentarlo. La segunda parte, perdón, de su pregunta, me dijo. ¿De qué manera el lanzamiento de esta sociedad va a ayudar al desarrollo del país, teniendo en cuenta que estamos afrontando una crisis grave hoy en día? La gente lo que quiere es bienestar, lo que quiere es progreso, lo que quiere es tener oportunidades. Y como muy bien lo ha dicho Jorge León, es la forma de darle oportunidades a la gente que haya más infraestructura. ¿Cómo se llega a las zonas más alejadas de nuestro país si no es a través de carreteras, ferrocarriles? ¿Cómo hacemos para que haya mejor infraestructura de agua, saneamiento para los pueblos más olvidados? El agua es la base para la salud de nuestro país y entonces, por ejemplo, creo yo que hay que priorizar esos aspectos en muchos pueblos de nuestra patria. Así que el lanzamiento de este gremio lo que hace es llamar la atención de la necesidad de infraestructura para el desarrollo de nuestro país. Eso es lo que queremos hacer. Esto tiene que ser como cuando uno planea un ataque, ¿no? Tiene que ser un trabajo de varios lados, ¿no? Lo primero se tiene que dar, el gobierno tiene que poner esto en emergencia y el Congreso también, ¿no? Y plazos perentorios para ver, digamos, ya la casuística. Nosotros como país estamos sobrediagnosticados y subejecutados, una frase que se escuché a Felipe Ortiz Ceballos hace muchos años, ¿no? Y lo que tenemos que poner es hacer una priorización de las principales obras, ¿no? Juntar a los ingenieros y a los abogados también para una por una ir viendo cómo vamos desarrollando esto. Un rol muy importante es el de la Contraloría, ¿no? En Contraloría, cuando he tenido que trabajar con ellos de la mano, porque fue lo primero que hice, pedí Contraloría que le pusimos una oficina en las oficinas de los panamericanos para que entren ahí cuando quieran y se pasen por todas las obras y entren a las plataformas que teníamos, ¿no? Ellos me decían, muchas veces son las entidades públicas las que se generan sus propias normas con las cuales se ponen la soga al cuello, ¿no? Entonces, ahí tiene que haber un trabajo en conjunto, digamos, de técnicos, ingenieros, abogados, la misma Contraloría, ¿no? Y los políticos, ¿no? Armar un equipo e ir destrabando una por una las obras principales. Y vamos a encontrar que muchos de los casos
son comunes. O sea, oye, esta obra se paralizó y se ha hablado del centro de convenciones de Lima, ¿no? Yo lo usé para los panamericanos y fue el centro de control, lo usé todito, ¿no? Y no se ha entregado porque hay que la perilla, que la pintura, temas así totalmente absurdos, ¿no? Por los cuales esto está trabado. Entonces, lo que hay que hacer es sentarse y destrabarlo. Y digamos, si hay una empresa, aislar ese problema, pero no tiene por qué perjudicarse al ciudadano por estos problemas. Casos puntuales, hay pistas, carreteras, ¿no? Hablando con el alcalde de La Molina, ¿no? Hay una obra que está funcionando, pero no se ha entregado, ¿no? Y no se le puede hacer ninguna modificación, porque si no viene Contraloría y traba. Y esto sucede en todos lados. Entonces, aquí tiene que primar el sentido común, que es el menos común de los sentidos, pero tenemos que priorizar y el ciudadano es lo primero, y de ahí viene todo lo siguiente. Una ley hace muy poco que ha ayudado en parte, pero está sujeta a la continuidad, o sea, permite la ejecución de algunas obras paralizadas, pero lo sujeta a presupuesto, ¿no? Algunos alcaldes, lamentablemente, paralizaron las obras y dejaron ahí las obras abandonadas. O algunas están sujetas a algunos laudos arbitrarios. Pero lo que hay que hacer desde mi punto de vista, es armar una mesa de trabajo y empezar a proponer o plantear proyectos de ley que finalmente den una solución, incluso utilizando algunos mecanismos que se han utilizado ya en el caso de los paralizados. De esa manera se va a ir destrabando. Ojo, estamos hablando de lo paralizado, no dejemos de hablar de lo que hay que hacer todavía, y el otro problema de gestión que va de la mano del otro proyecto de contratación pública que está por delante de los siguientes meses. Pero en un año y meses el Parlamento lamentablemente ha hecho una labor básicamente limitada por esta confrontación política que está afectando a varios sectores, incluidos los que estamos ahora mencionando. Gracias. No pueden seguir dándose como una práctica cotidiana o constante. Lo ideal sería tener un ministerio que justamente se dedique a una buena gestión en los proyectos y que pueda haber estos plazos y con qué entidades también poder quizá planificarlo. ¿Qué se requiere en ese ámbito para lograr proyectos efectivos? Y para el doctor, en la materia legislativa, ¿qué marco legislativo se requeriría? Me imagino que eso debiera ir al Congreso o tal vez desde el Ejecutivo, y tal vez desde la propia sociedad civil, como la entidad que acaban de crear, y la cual felicito profundamente, y también al ingeniero Roque Benavides. Y finalmente, para el ingeniero Roque, ¿qué rol cumplen acá los ingenieros, ¿no? Los ingenieros constructores del país? Ahora es decano departamental, pero probablemente nacional. Gracias. Bueno, tratando de ir en orden. Para hacer un convenio gobierno a gobierno se necesitan dos, ¿no? O sea, si, digamos, en el momento que me tocó a mí hacer esto, un hablo en primera persona, me sorprendí que hubieran dos gobiernos que quisieran ayudar en sacar este cargo adelante, ¿no? Y estos dos gobiernos estaban en los top 10, ¿no?, de índice de transparencia a nivel mundial, ¿no? Entonces, yo no sé si ahora, dada la coyuntura, algún gobierno, digamos, de los top 10 o de los top 20, quieran hacer un convenio, ¿no? Porque lo que también tenemos que cuidar, pues, la transparencia, y que las cosas sean correctas, que no haya corrupción, ¿no? Y por eso yo planteo, digamos, que es un tema que tiene que discutirse. Por ejemplo, estos contratos colaborativos, ¿qué significaban? Que si uno se enfrentaba con un problema que tenía que haber cambios porque ya la obra
exigía que, por ejemplo, las escaleras eran no tan anchas como deberían ser. Entonces, estos en la misma obra estaban sentados el ingeniero contratista y el ingeniero contratante. Entonces, se sentaban, discutían, y si era por debajo de un monto, así como un banco que va subiendo el grado de quien aprueba, por debajo de un monto se podía resolver a ese nivel, y si no, se iba escalando para, digamos, a los niveles más altos para que se tome la decisión, y había que tener una justificación de valor por el dinero, rapidez, digamos, que va a ser bien para la obra, el uso de la obra en el largo plazo. Entonces, esto se hacía. Ahora, existían las juntas de disputas, que César lo ha mencionado. Las juntas de disputas se armaban, no son como los arbitrajes, cuando ya sucede el problema, recién se contratan los árbitros y el proceso dura pues un X tiempo. La junta de disputas estaba nombrada desde antes y hacía seguimiento a la obra de manera permanente, y primero actuaba como órgano consultivo, o sea, iba y las partes decían, oye, ¿cuál es tu opinión? Entonces la junta decía cuál era su opinión, todo eso se protocolizaba, ¿no? Y si no había acuerdo, ellos dividían, y lo que decían era, digamos, hacía. La Junta de Disputas tenía 18 días para resolver, y mientras tanto la obra no podía parar, no debía parar, y si paraba, había responsabilidades. Entonces, este tipo de mecanismos es lo que deberíamos buscar para que las obras fluyan y se puedan hacer y llegar a buen término. En fin, esto sí, a la pregunta de la parte legislativa. Bueno, el Poder Ejecutivo tiene una facultad de presentar proyectos de ley, y la ventaja es que el Congreso tiene la obligación de realizar sus propuestas con mayor rapidez. Acaba de hacer por cuarta vez su presentación de un proyecto de ley. No, va a presentar por cuarta vez, porque tanto ministro de Economía, que lamentablemente y para desgracia nuestra hemos tenido en estos últimos años, vamos a ver si logramos, ojalá, finalmente presentar ese proyecto. El Congreso debería, a través de la Comisión de Economía y Fiscalización, debatir, y ahí todos los gremios, por supuesto, nosotros vamos a alcanzar nuestra propuesta. Lo que no quiere decir que nosotros también alcancemos proyectos integrales, con la colaboración y aporte de los socios, esperamos se vayan integrando pronto a esta sociedad. Y ahí incorporaremos en estas fórmulas legales el uso del PMO, el uso del DIN, el uso del JRE, para que dejemos, pero que más pronto que tarde, de utilizar estos convenios de gobierno a gobierno, porque también tenemos que ser capaces de ejecutar lo que es bueno, pero nosotros mismos. Porque, ojo, estos convenios sirven para darle serenidad a grandes proyectos, pero también nos genera un costo. Y tenemos todo un ejército de funcionarios y servidores que tienen que cumplir con una obligación: servir desde su puesto y contribuir a desarrollar lo que es inherente a su función. Porque el gerente de logística, el presupuesto, el legal, el viceministro, el ministro, están para asumir esa responsabilidad. Pero no se puede seguir delegando a otros organismos. Bien y aprender buenas cosas, bien y aprender de gobierno a gobierno, pero incorporar estos nuevos mecanismos y difundir la capacitación, que es algo que también vamos a hacer, celebrando convenios con universidades y colaboración, y difundir el uso de obras, por supuesto, ya tenés 37.000 millones de soles se han ejecutado en los últimos años en el uso de concesiones. Es otro marco legal que el señor Burleo felizmente ha reforzado en sus últimas modificaciones a los reglamentos antes de irse, pero que no se promociona y que lamentablemente los empresarios tienen intención de usar, pero con un temor válido del sector público. Lo dejaron de hacer en algún momento por la economía. Hay que proponer, y nosotros desde este gremio vamos a empujarlos a las buenas, por supuesto, a que colaboren y apuesten por el país, porque es el momento de que todos pongamos la camiseta de todo. Gracias. Desde el Colegio de Ingenieros, yo me he quedado muy sorprendido que existe primero un centro de arbitraje
cosa que no lo utilizan con mucha frecuencia. Hay otros, por supuesto, que sí lo utilizan, pero hay además el Centro de Solución de Disputas, del que ha hecho referencia Carlos Neumann. Yo creo que ese es el mecanismo, en vez de ir pues a un arbitraje legal, poder llegar a un arbitraje técnico o al centro de disputas del Colegio de Ingenieros. Yo creo que la forma de dialogar entre ingenieros puede contribuir enormemente a que se solucionen y no se paralicen las obras. Yo quisiera agregar una cosa adicional, y Mónica, por supuesto, está muy comprometida con el sector minero. Yo creo que lo que estamos viviendo hoy día en el Perú, que es una reacción a carencias que tenemos, a zonas de extrema pobreza. Yo creo, como mencionaba César, que obras por impuestos es un mecanismo muy importante, pero que creo que es fundamental que hoy por hoy lo concentremos en las zonas de mayor pobreza en nuestro país. Yo creo que el sector minero, y en lo que a mí respecta, yo lo estoy enfocando, tiene que hacer una suerte de plan Marshall en favor de las zonas más pobres de nuestro país. Más allá de, por supuesto, criticar y no aceptar la violencia que se está dando en nuestro país, creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo. Y eso tiene que ver con obras por impuestos, pero principalmente con infraestructura. Es muy importante, y esa sería la propuesta, ¿no? que se mantenga y se fortalezca a los funcionarios públicos desde esta entidad. Ellos hacen un buen trabajo, o han hecho un buen trabajo, y sería importante que las municipalidades, y acá tenemos dos, se apoyen en servir para poder capacitar y mejorar y apurar, sobre todo apurar la curva de aprendizaje que muchas veces detiene inversiones. Eso es más fácil en Lima, en provincias y en regiones alejadas es un poco más difícil. Sin embargo, las regiones alejadas tienen un plus que Lima no tiene, y es que los funcionarios locales conocen su realidad. Y eso es algo que muchas veces no se enfoca.